Mire lo que dice esta versión: guardó mi espíritu. Lo vamos a leer porque es pequeño, ¿verdad? Nuevamente. Y vida y misericordia pusiste conmigo, y tu visitación guardó mi espíritu. Recuerde que los domingos por la tarde estamos tratando siempre de tocar un poquito lo que es el tema de escatología. Entonces ahí queremos ver un poquito, ¿verdad?, de escatología. Recuerde que escatología no es hablar del futuro. Escatología es hablar de los tiempos finales. Pero vamos a irnos desde atrás para adelante, aprendiendo un poquito lo que es el tiempo y lo que es la eternidad. Vamos a orar. Creo que hay peticiones de oración, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a ponerlas delante del Señor. Así que me ayuda usted, levanta su mano. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias nuevamente porque nos permite este privilegio de interceder por nuestros hermanos que están necesitados dentro de la congregación. Te pedimos que obres con poder, con libertad, con misericordia, y que puedas hacer tu obra de sanidad, de salud en medio de tus hijos. Opera en los corazones necesitados. Quita espíritus de depresión en medio de tu pueblo. Señor, envía la protección de tu Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Te pedimos que suplas empleo al que no lo tiene, que proveas un trabajo, que bendiga las manos de los que ya tienen su trabajo y que puedas multiplicar y bendecir sus ingresos. Bendice tu palabra esta tarde. Háblanos por tu Espíritu a nuestro corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele palmas al Señor. Gloria a Dios. Mire, hermano, no voy a decir, quiero tratar de ser breve porque siempre digo eso, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Pero vamos a tratar de serlo. Al hablar de eternidad y al hablar de tiempo son dos cosas distintas. Tiempo se dice en unas versiones, en una palabra es el cronos, y en otras se utiliza la palabra kairos para hablar de tiempo. El cronos es el tiempo cronológico, eso lo hemos visto, ¿verdad? Es cuando es el tiempo humano. Y el kairos es el tiempo de Dios, o eventos de Dios, acontecimientos. También para hablar de eternidad es otra palabra hebrea que se dice olam. Esa palabra eternidad significa que carece de fin. Y esa palabra eternidad quiere decir que carece de cronos, ¿verdad? O sea, no tiene tiempo. Por eso son dos palabras muy interesantes. Tiempo, me quitaron acá los hermanos del tiempo, y eternidad. Entonces, en la eternidad es un estado donde no existe el tiempo. Obviamente no es un tiempo humano, sino que es un tiempo variable. Por eso los humanos somos mortales, porque estamos viviendo en una dimensión cronológica. No estamos viviendo en eternidad. Nuestro cuerpo se deteriora porque cronológicamente se va desgastando por el pecado. En el tiempo hay cronómetro. Por ejemplo, Adán vivía en el huerto del Edén, lugar de eternidad. Eso lo hemos hablado. Así como el arca del pacto, que dentro del arca del pacto era una atmósfera eterna, era una ecología distinta. En el huerto del Edén sucedía lo mismo. Era una ecología diferente, un tiempo eterno. No se contaba el tiempo. Por eso es que la vara de Aarón en el arca del pacto nunca se marchitó. Era siempre reverdecida. Amén. Ok, pero al sacarla de esa ecología, esa vara se marchita. Al sacar a Adán del huerto, empezó a morir. Antes no moría. Es más, creo yo que los científicos han detectado que cuando han mandado esas misiones al espacio, el cáncer se detiene. Enfermedades se desaparecen porque están viviendo en otro espacio, en otra dimensión. No hay presión atmosférica como la tenemos nosotros. Entonces la eternidad, hermano, nos conviene a todos. Ahora le tengo una noticia. Tal vez por fuera no somos eternos, pero adentro tenemos el espíritu, que es eterno, y el alma, que es eterna. Amén. Dile al hermano que tiene la par, eres eterno.
Dígale, hermano, eres eterno. Ese estuche que se te mira ahorita no es el tuyo. Eres eterno. Ahora, voy a ir entrando con esto al tema. Porque Dios empezó su obra desde hace mucho tiempo. Y Juan 6:45 nos habla que dice Cristo: nadie viene a mí si no fue enseñado por el Padre. Entonces, si nosotros no fuimos enseñados en una eternidad, no podemos venir. La noticia es, si usted está sentado aquí, es que usted también estuvo sentado con el Padre. Amén. Y aprendimos. Entonces viene el Señor y nos saca de una atmósfera eterna donde estábamos y nos coloca en una atmósfera terrena donde hay tiempo cronológico. Por eso el tema es la revelación del tiempo y la eternidad. Entonces nos trasladan de la eternidad y nos ponen en un cronos, que es la tierra. Y aquí, hermano, venimos a pasar un proceso porque tenemos un objetivo por el cual tenemos. No es que estamos aquí, hermano, por guapos, ¿verdad? No, estamos aquí porque tenemos que pasar un proceso. Hay un plan para eso. Ok, le dije yo que iba a ser breve, entonces vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a tirar en bomba ahorita a la piscina. Voy a hablarle un poquito de la salida de Cristo. Cristo es eterno, amén. Cristo, Jesús es Dios, amén. Jesús es Dios. Entonces voy a ver la primera salida de Cristo. Creo yo que un tema que vimos en un domingo en la mañana, le puse yo las visitaciones del Verbo, y vimos 7 tipos de visitaciones. Unas ya se cumplieron y faltan otras que se cumplan. Pero ahorita no voy a hablar de esas visitaciones, voy a hablar de salidas. Diga conmigo, salidas. Salidas. La primera es desde la eternidad, y vamos a ponerle Biblia. Usted sabe que a todos le ponemos Biblia. Miqueas 5:2, la versión de las Américas, dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti, mire lo que dice, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Entonces, esa no es la salida. Mire lo que dice, punto y seguido. Ese Salvador, ese gobernante que va a nacer ahí en Belén, ahí es donde está la respuesta. Los orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. ¿Está conmigo, hermano? ¿Amén? ¿Está conmigo, hermano? Entonces Cristo desde la eternidad tenía salidas y pasaba el tiempo de la dimensión cronológica de la tierra. Por ejemplo, una de las visitaciones, creo yo que las vimos en aquel entonces, fue que cuando se le aparece Cristo, se le aparece a Abraham, se le aparece como Melquisedec, rey de Salem. Rey de Salem quiere decir el rey de Jerusalén, el rey de Jerusalén. Por eso el rey de Salem, el rey de paz. ¿De qué Jerusalén está hablando? De una Jerusalén espiritual, no de la Jerusalén terrena. Por eso es que hay que saber, hermano, y estos estudios nos sirven a nosotros para que podamos ir comprendiendo y entendiendo la Biblia. Así como hay una Babilonia terrena, una Babilonia nacional, una Babilonia geográfica, también hay una Babilonia espiritual, ¿verdad? Creo que lo vimos el domingo pasado, donde los espíritus inmundos, hermano, esa es su cueva, esa es su guarida de demonios, espíritus, aves inmundas. Pero Jerusalén tiene un rey que se llama Cristo, amén. Y Él es el rey de justicia, el rey de reyes y Señor. Yo que a usted le doy palmas a ese rey, hermano, amén, a su nombre. Entonces mire qué interesante. Viene esta profecía en Miqueas y le dice: los orígenes de ese que va a nacer son eternos. Eternidad es un lugar donde el tiempo es indefinido. En el Antiguo Testamento Cristo salía desde la eternidad a supervisar otras creaciones existentes, como representante, como embajador. Algunas versiones a esa palabra le dicen Melec, como un Melec del Padre. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice una versión, que ejerce fe en Él no sea destruido,
sino que tenga vida eterna. Entonces, por eso es lo hermoso. Cuando nosotros humanos aceptamos a Cristo, estamos aceptando eternidad. Entonces, hermanos, no morimos, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Entonces, a partir de que se traspasa la puerta de eternidad, termina el juicio del tiempo, cuya entrada es de larga duración, es indefinida. Para darme a entender un poco, vamos a poner que de esta raya para acá es la eternidad. El Padre vive aquí en la eternidad. Hay ángeles ahí en la eternidad. Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo. Pero hay un tiempo que es como un paréntesis de la eternidad, que se llama tierra, que es el tiempo que estamos viviendo nosotros acá. Entonces, las visitaciones de Cristo traspasa ese velo, por decirlo así, como abrir una puerta de la eternidad, y entra al tiempo de la tierra. Y entonces usted va a mirar que se le apareció a Abraham, ¿sí o no? Ya vimos, ¿verdad?, que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec. Pero no solamente esa aparición, cuando fue a visitarlo también, cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, dijo el Señor: le voy a negar yo a mi amigo Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces también ahí es otra visitación. Por ejemplo, cuando Josué dice, usted lo puede leer en su casa, no es el estudio, pero solo estoy tratando de recordarme algunas cosas que vimos en aquel estudio de las visitaciones de Cristo. Cuando se le aparece aquel ángel, dice la Biblia, un ángel del Señor, se le aparece a Josué, y Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de los contrarios? Y dice que era uno semejante, hermano, y dice que ese ángel le dice: quítate la sandalia. Le dice a Josué. Ojo, ¿dónde vimos eso? Lo vimos cuando le dicen a Moisés: quítate las sandalias también. O sea que era Dios. Entonces son visitaciones que hubieron en el antiguo pacto. No es el tema, pero solo para mencionarle algunas. Luego, hermano, viene esta visitación en Miqueas, profetizada, y le dice a Belén: de ti me va a nacer uno, que obviamente va a venir al tiempo tierra. Voy a parafrasearla, ¿verdad? Va a nacer en el tiempo tierra, pero sus orígenes son desde la eternidad. Por eso es que si usted está platicando con una persona y usted le pregunta, y están hablando de la Biblia, y usted le dice: ¿crees que Jesús es Dios? Y esa persona le dice: sí, creo que Jesús es Dios. Entonces no hay problema, siga platicando con esa persona. Pero si le niega que Jesús es Dios, yo le sugiero que ahí corte toda comunicación, porque Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es Dios. Entonces, en la eternidad el tiempo es indefinido. Mire, creo que en la mañana hablamos un poquito, ahí medio lo tocamos, pero no sé cómo hacer. Tal vez en otra oportunidad lo vamos a tocar un poco más expansivamente. Pero Adán está en el huerto un tiempo eterno. ¿Cuál fue? Disculpe la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál fue el primer parto que tuvo Adán? Tuvo una niña, ¿verdad? ¿Ah? ¿Perdón? Ay, pastor, perdón, hermano, ¿de dónde nació Eva? ¿Perdón? Le sacaron, hermano, le sacaron a Eva. Y usted va a decir: el pastor ha de tener una Eva allá adentro, ¿verdad? Mire qué terrible. Mire, hermano, perdóneme. Yo no sé si usted lea Génesis 6. Dice la Biblia, Génesis 6. Y a los hombres les comenzaron a nacer hijas. Búsquelo ahí, Génesis capítulo 6. Y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres. Está terrible eso que le estoy, está terrible. Eso es como ahorita un pedazo de brontosaurio que le estoy dando, ¿verdad? Pero es que, hermano, Adán era el que daba luz en el huerto. Y hablamos en la mañana un poquito de que la sangre es la vida de los hombres. Y hoy que estamos celebrando Santa Cena, sabemos que venimos a participar de la genética divina, porque no había sangre. En la eternidad no hay sangre. Perdone que me detenga un poquito acá, porque estamos hablando de tiempos de la eternidad.
Dice la Biblia que sangre y carne. Dígame, levante la mano, ¿quién tiene sangre aquí y carne? A todos, hermano. El que no la levante es mentiroso. Entonces no podemos entrar así como estamos. Necesitamos ser transformados, cambiados para poder entrar. Entonces, ¿qué es lo que, hermano, mire qué terrible esto? ¿Qué es lo que hizo Dios en su plan? Por eso leía yo ahorita en la Santa Cena de Hebreos 2:14. Los hijos de Dios participan de carne y de sangre. Entonces Dios mandó a su hijo para que también participara de lo mismo. Y así dice, mediante la muerte de Cristo, anular al diablo, que el Señor lo reprenda, anular al diablo al cual le pertenecía. Dice ahí, el que tenía la autoridad de la muerte. Dice que, hermano, perdóneme, pero el diablo ya perdió autoridad. ¿Cuándo la perdió? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre y pagó el precio. Y ahora no morimos, ahora tenemos vida eterna. Dele palma fuerte al Señor, hermano, a su nombre. Encontraron Génesis 6 que dice, y les nacieron hijas a los hombres. ¿6 qué? 6:1. ¿Cómo hacemos? Hermanos de Crónicas, me ayudan con el micrófono, por favor. Mire, yo creo que lo vamos a ver el otro domingo, ¿verdad? Vamos a tener que destripar ese versículo, ¿verdad? Hermano, porque los hombres, hermano, el que daba luz en el huerto era Adán. Y dice Juan 1:1. Juan 1:1 dice, y la luz era la vida de los hombres, no la sangre, porque en la eternidad no hay sangre. Léalo, hermanito, por favor, prestale el micrófono ahí. Génesis 6:1, ¿verdad, hermano? Ajá. Vamos. Cuando los hombres comenzaron a... ¿Qué versión es esa, hermano? Reina Valera. De las Américas. Tampoco. ¿Alguien más? Lotería, ¿verdad? Lenguaje sencillo, una parafraseada. Los hombres, hermano, qué interesante está eso, hermano. Porque la luz, ya va a ver usted otro versículo que le traigo ahí cardíaco. La luz, dice Juan, era la vida de los hombres. Entonces el hombre no tenía sangre. Hay una creación de Génesis 1:28 que Dios la creó y la puso en Edén. En Edén. Eso le hemos enseñado. Y eso sí, tenían sangre. Pero después en el capítulo 2 de Génesis crea a Adán. Pero ese no tiene sangre. Ese tiene luz. Entonces el cuerpo de Adán no necesitaba vestido, porque lo cubría la luz. El hermano Richard mandó ahí al chat hoy en la mañana, cuando estamos orando por cobertura, por unos hermanitos que pidieron cobertura. Ese me hizo el hermano Richard. Allá está el hermano Richard. ¿A dónde está? Está en controles, allá en controles. Tomó una foto, hermano, porque dice que miró cuando estábamos orando como una nube, hermano. Y entonces tomó foto. Y solo terminamos de orar y desapareció la nube. Así fue, hermano. Entonces, es señal de cobertura. ¿Qué pasó? Cuando Adán pecó, algunos dicen que mordió la manzana y se le quedó trabada aquí. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. La manzana no era el fruto prohibido. Dice era un fruto, pero no era manzana. No sé de dónde inventaron eso. La cuestión está que cuando el hombre pecó, dice que se vio y estaba desnudo. Entonces la luz se apagó y le empezó a circular sangre. Entonces vino Dios y lo sacó de la eternidad. No sé por qué ya me chupó el tiempo aquí, hermano, esto. Y entonces sacaron a Adán. Y dice la Biblia que le dijo a Adán a Eva: tú eres la madre de todos los vivientes. Tremendo, ¿ah? Entonces fuera del huerto tienen relaciones sexuales Adán y Eva, y le nacen hijos. Le nació Caín y luego le nació Abel. Algunos dicen que son gemelos,
Porque la Biblia lo empieza a narrar. Y nació Caín y luego nació Abel. Entonces ese y luego es como que, como que venían dos ahí, ¿verdad? Entonces, algunos dicen que son gemelos. Eso, como le digo, tal vez lo vamos a ver en otro tiempo más adelante. Y entonces empieza a multiplicarse Adán con Abel. Caín se fue a vivir a la tierra de Nod, y en la tierra de Nod se casó con las mujeres de allá. Pero lo que le quiero decir es que la sangre comenzó a circular en las venas de Adán. Entonces, de Adán a Cristo pasaron 4000 años. Y esta profecía le dicen a Belén: van a nacer porque tiene que ir a participar de carne y de sangre, porque la carne y la sangre no entrarán. Entonces Cristo tuvo que venir. Mire, le crucificaron el cuerpo y derramó la sangre. Y dice Hebreos capítulo 9 que vino Cristo y tomó toda la sangre. Dice la Biblia. Y subió al templo que está en Jerusalén celestial. Y presentó la sangre. Y la presentó y la roció en el templo. No hecho de manos, dice Hebreos 9. Por eso, hermanos, no, pastor, allá en Roma está la sangre en un sudario. No, hermano, toda la sangre dice la Biblia. Aquí no hay ninguna sangre. Ninguna. Perdone, pero eso dice la Biblia. Porque tenía que pagarse el precio. Entonces esa sangre está ahí como testimonio de que cuando usted y yo muramos, porque la Biblia dice que todos vamos a morir, es necesario que el hombre muera una sola vez y después del juicio, para poder entrar nuevamente a la eternidad. Es que el punto está aquí, hermanos, debemos de entender. Por eso es la revelación que le puse yo al tema: revelación del tiempo y la eternidad. Entonces Cristo salió de la eternidad, vino al tiempo cronos, pagó el precio de la sangre y se volvió a meter al tiempo eterno. Entonces le dice el Señor a los discípulos: voy pues a preparar morada para que donde yo esté. ¿Cuántos quieren estar ahí, hermano? Santifíquese entonces. Bueno, perdón, voy a retroceder el cassette. Santifiquémonos. Ok. Número 2, salidas de Cristo. Se tabernaculizó. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de la carne y de la sangre, Él igualmente, no dice participa, dice participó, tiempo de pretérito pluscuamperfecto del verbo ya no. Participó también de lo mismo. ¿Para qué lo hizo? Dice ahí: para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. O sea que cuando Cristo muere, se anula un poder de muerte. Esto es interesante y me llama más la atención porque Hebreos 2.14 habla de anulación de la muerte, y Colosenses 2.14, ¿qué dice? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y 2.14 dice casi lo mismo. Colosenses 2.14, Hebreos 2.14. No es casualidad. Entonces tuvo que venir, que mire la salida de Cristo. Sale desde la eternidad, pero viene esta salida y Él se tabernaculiza. Tabernaculizar es habitar bajo una cobertura. Eso es tabernaculizar. O sea que usted y yo ahorita estamos tabernaculizados aquí. Estamos en un tabernáculo que se llama iglesia. Ok. Y el alma que usted tiene adentro está tabernaculizada en su cuerpo. Y en el mío también. Entonces Cristo tabernaculizó. Dice que le dieron un cuerpo. Él igualmente participa también de lo mismo. ¿Para qué tuvo que venir Cristo a encarnar? Oiga lo que estoy diciendo: Cristo encarnó, no reencarnó. No. Encarnó, porque la reencarnación es una doctrina demoníaca. Entonces Cristo encarna en un cuerpo, tabernaculiza, para poder venir a anular la muerte. Entonces usted y yo ya no morimos. ¿Cuántos recibimos a Cristo en el corazón? Entonces ya no morimos. ¿Cómo así, pastor? Bueno, dice la Biblia:
el que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Entonces nos morimos. Cristo tomó el cuerpo de una forma humana. Participó de las mismas cosas. Fue tentado, fue probado, para que la muerte de Cristo redujera, dice otras versiones, que se redujera a la impotencia, para que destruyera a aquel que puede causar la muerte. Ok, voy a ir un poquito más rápido todavía. Número 3, estamos hablando de la salida de Cristo. Número 3, ¿qué hace el Señor con esa salida? Implanta el reino. Otra salida. O sea, la primera que salió en las salidas que tuvo Cristo en el Antiguo Testamento. Luego, hace más, hermanos, más de 2000 años, porque nació supuestamente, pongamos año 0, ¿verdad? Jesús nació en el año 0, entonces tabernaculizó hace más de 2000 años. Ok, pero mire esta tercera salida. Implanta el reino mesiánico. Dice 2 de Pedro 3:12. Le voy a leer la versión del lenguaje sencillo. Y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos. Ay, hermano, mira qué terrible eso. El fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Versículo 13. Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros. Bueno, los hermanos que nos visitan de San Pedro dirían, pero nosotros esperamos el cielo nuevo, la tierra nueva que Dios ha prometido, donde todo será bueno y justo. ¿Quién está profetizando eso? Pedro. Yo le he dicho a usted, hermano, diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. Yo le he dicho a usted, si hay alguien que se quedó en la tribulación, tiene que ir a leer las cartas pedrinas, hermano. Porque las cartas pedrinas es para los que se quedaron, hermano. Entonces aquí Pedro les está diciendo a los que se quedaron, no se preocupen. Estamos esperando el retorno de Cristo, la segunda venida. Después de la tribulación viene la epifanía. Y una vez que venga, Él va a tomar el control de la tierra. Y entonces viene un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué, hermano? Porque la tribulación, estamos hablando de escatología, tiempos finales. Porque la tribulación es terrible. Va a haber fuego. Dice la Biblia que la tierra va a ser pasada por fuego. Ya no va a destruir el Señor con agua, porque ya destruyó. Lo vimos la vez pasada, ¿verdad? Por lo menos 3 veces aparece en la Biblia que la tierra ya ha sido destruida con agua. Por lo menos 3 veces. Entonces el Señor dijo allá en el capítulo 9 de 8, creo que es el 8 de Génesis, no voy a volver a destruir la tierra con agua, la próxima vez lo voy a hacer con fuego. Entonces, esta salida de Cristo lo que hace es implantar el reino. ¿Cuándo? Cuando sea la epifanía. La epifanía es la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le verá. En esta etapa se va a implantar el reino mesiánico. Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Cristo viene como rey, con vara de hierro. Los cielos encendidos van a ser disueltos y los elementos intensamente calientes se van a empezar a derretir. Dice Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá. Hermano, los animales tienen ojos, ¿sí? Lo van a ver. Es que la Biblia no dice todos los humanos lo van a ver. Dice Apocalipsis 1:7, dice todo ojo le verá. Entonces está hablando que los animales también tienen que verlo. Animales, humanos. Tremendo eso, hermano. Y voy a meterme en un lío. Y por si un caso están clonando gente, también. Por eso es que la Biblia dice todo ojo. Pastor, está hablando de clonación. Hermano, por eso leíamos Génesis 6. Génesis 6, mire, le dice el Señor a Noé, te he visto que eres justo. Y le dice, en una versión dice que eres perfecto en tu genética. Le dice a Noé. Entonces, ¿por qué citamos Noé?
Porque Jesús lo profetizó en los evangelios y decía Jesús: como en los días de Noé, así será la venida. Está hablando de un tiempo atrás de Noé, que ya pasó un juicio. Cristo está aquí en medio de la brecha y está diciendo: como pasó allá, va a pasar en los tiempos del fin, como en los días de Noé. Y dice la Biblia, hermano, que había la genética en ese tiempo de Noé había sido trastocada. Habían gigantes en la tierra. Y entonces le dice el Señor: pero Noé, te veo que eres perfecto. Tenía 5 dedos. Los gigantes tenían 6 dedos. Eso lo vamos a destripar otro día, hermano. Terrible. Y entonces le dice el Señor: eres justo, te voy a guardar, te voy a meter en un arca, porque tengo que salvar un remanente. El Señor siempre en un juicio salva un remanente, hermano. Entonces salva a Noé, lo mete en el arca y destruye a todos de aquella genética trastocada. Hermano, yo no sé cuántos han oído hablar de la mitología griega. ¿Se acuerda usted del centauro? Un caballo con cuerpo de hombre. Hermano, perdóneme, ¿pueden hacer qué sucedió en el tiempo de Noé? Estaban haciendo trastoques genéticos. Entonces viene Dios y le dice: mira, de este animalito agarrate, como es puro, agarra 7 parejas. De este animal que es impuro, solo agarra una pareja. Pero no salvó a todos. Los que estaban genéticamente trastocados, no los salvó. Entonces por eso viene el Señor y va a implantar un reino nuevo. ¿Aló? Es que lo miro así como que me está viendo asustado usted, hermano. Perdóneme, no se preocupe. Le estoy predicando el evangelio. Eso es evangelio, buenas noticias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? La genética está siendo trastocada. Perdónenme. En la mañana hablamos de cómo la genética de Lot, lo vimos, ¿verdad? Cómo la genética de Lot llegó hasta David. Porque David, hermano, uno de los ancestros de David era Lot. ¿Por qué? Porque, hermano, Ruth era moabita y se casó con Booz. ¿Y los moabitas de dónde vienen? ¿De dónde vienen? Del incesto de Lot y sus hijas. Entonces hay un gen trastocado ahí, un espíritu sexuado o sexual de adulterio, de fornicación, de incesto, de lujuria, de qué sé yo, hermano. Y entonces yo le decía a usted en la mañana, ese espíritu trastocó toda esa genética, toda esa generación. Pero la Biblia, obviamente, hermano, le decía yo, tal vez no menciona tanto caso, porque fue específicamente a tocar el caso de David. Porque David decía en el Salmo: en pecado me concibió mi madre. Hermano, y a David lo atacó ese espíritu de una manera terrible. Y no solo a él, a Salomón. Salomón comenzó bien, pero terminó perdido, hermano. ¿Sabe cuántos altares hizo Salomón? 1000. Porque dice que por cada mujer que tenía le levantaba un altar al Dios que adoraba esa mujer. Hermano, mire cómo puede la genética. Hermano, es que el diablo, es que el Señor lo reprenda, trabaja en genética. No te puedo hacer nada a ti, toca al siguiente. No te puedo hacer nada a ti, toca al siguiente. Hermano, por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo tenemos que romper y anular actas de decretos. Amén. Y no dejar que toquen a nuestros hijos. Pero tenemos que pararnos como muralla. Dice la Biblia: estoy buscando un hombre que se pare en la brecha. Estoy buscando uno. No sé por qué me tardé tanto tiempo aquí, hermano, y no hay ni por la mitad del tema voy. Vamos a entrar a esto, pues. Yo creo que en el ayuno vamos a verlo un poquito mejor. Características aplicadas a nuestra vida, entonces. Número 1, como estamos hablando de la revelación de lo que es la eternidad y con el tiempo que nos toca vivir aquí en la tierra, hay una
cosa muy importante que se llama ministración. Diga conmigo, ministración. Segunda de Reyes capítulo 20:11. Le voy a leer la traducción Nuevo Mundo. En esto Isaías el profeta se puso a clamar a Jehová, y él hizo que la sombra que había bajado retrocediera gradualmente sobre las gradas, es decir, sobre las gradas de la escalera de Acaz, 10 gradas hacia atrás. Estamos hablando de la revelación de la eternidad y el tiempo. ¿Qué es la ministración? Diga conmigo, aquí no hay ninguno, pastor. No vinieron hoy domingo, pastor. Vienen los martes y los viernes. ¿Qué es ministración? Es venir a hablar del pasado. No es que, pastor, me quiero ministrar con usted. Y entonces sí, dígame qué se va a ministrar. Es que fíjese que la hermana que tenía en la par me estaba copiando la prédica. La hermana que tenía acá a la par me robó los 100 lempiras. El otro hermano me robó el celular. Eso no es ministración, eso es chisme. No, eso es poner queja, ¿verdad? No es poner queja, sino que es venir a hablar de lo que me pasó a mí atrás. Por eso es que le dice aquí, se puso a clamar y hizo que la sombra retrocediera. No le dice, ¿se acuerda la señal que puso aquel hombre? No, si que se haga para adelante, fácil. Tiene que retrocederse. Por eso dice este versículo, conforme a la escalera de Acaz. Eso lo vamos a estudiar en otro día. Esta señal le fue dada a Ezequías. Esto es ministración. Consistía en que la sombra que había bajado retrocediera 10. ¿Por qué 10? ¿Qué es número 10? ¿Qué significa? No va a decir prueba. 10 significa proceso. Proceso completo, totalidad. Totalidad, 10. Por eso Messi es el 10. Ya le toqué el corazón a un montón de Barça, ¿verdad? Vaya, me va a decir usted, pero Cristiano es el 9. Frutos, hermano, frutos. Entonces mire qué interesante. Retrocede totalidad. Quiere decir que en la administración hay que ser sincero. Hay que retroceder el tiempo. Lo que pasa, hermano, que el mundo secular lo enseña como una ciencia. Y entonces sientan a una persona en un sillón y le dice, ahora cuéntame de su vida. Cuando yo era niño, empieza a contar, ¿verdad? La administración, hermano, es un punto muy específico. Podemos definir como que si nosotros en la administración regresáramos al lugar donde fuimos derrotados, retroceder en el tiempo. Esa es la revelación del tiempo. Si no hacemos esa administración, si no retrocedemos un poco en el tiempo para ver dónde fui derrotado, no voy a poder entrar a la eternidad. ¿Me está tratando de entender, iglesia? Entonces necesitamos ministrarnos. Debemos de confesar las cosas que hicimos. Debemos de apartarnos, hermano, también de las cosas que hicimos. Todo aquello que nos hizo caer. Eso tiene que ser con un propósito. ¿Qué propósito? El propósito de ser restaurado. Y obviamente el propósito de obtener la victoria en ese mismo lugar. Por eso le decía en la mañana, si alguien venció a Arias, se ministró. Pero como estamos hablando de la sangre, también estamos hablando de la Santa Cena, que es ministración. Entonces usted, hermano, venció muchas áreas. Usted ya se ha ministrado. Usted cada vez que ha habido una palabra pasa al frente, deja que esa palabra, hermano, quede sellada y empieza a derrotar un montón de áreas. Pero de repente hay transfusiones sanguíneas, físicas. Entonces hay sangre de otro individuo que entra a su cuerpo. Por eso es que hay religiones que no permiten las transfusiones de sangre. ¿Qué pasa entonces? Van a regresar algunos deseos. Y usted se va a preguntar, pero si yo ya vencí esto.
Por eso le decía yo en la mañana, creo que Dios nos llevó por ahí, ¿verdad? Si alguien se ha hecho transfusiones de sangre, perdóneme, hermano, necesita ministrarse nuevamente. Ay, tan así, pastor. Así, hermano. Estamos en el año 2017, año de la. Necesitamos ministrarnos nuevamente. Retroceder al lugar donde yo había sido derrotado. ¿Para qué? Para que por medio de la administración yo alcance la victoria nuevamente. El tiempo ya se me está yendo, hermano, y falta todavía. ¿Cómo hacemos? Vamos a ir un poquito al siguiente punto. Estamos hablando de las características en el tiempo que tienen que ser aplicadas a nuestra vida. Este punto de la administración, yo por eso le decía, yo creo que vamos a verlo en el ayuno, porque en el ayuno tenemos más tiempo, pero vamos a ver un poquito de los receptores, porque aquí, hermano, tenemos que vencer receptores. ¿Qué es un receptor? Un receptor es aquel, hermano, que recibe las señales de un emisor. Por ejemplo, ¿quién tiene celular aquí? Ese es un receptor. ¿Quién está enviando la señal? Una antena. Ok, si usted tiene prendido el celular, aló, buenas tardes. ¿Sí? Recibe la llamada. Pero si tu teléfono está apagado, nunca se va a dar cuenta que lo llamaron, aunque ande el celular en la cartera. Pero anda el receptor, pastor. Sí, pero como lo anda apagado, la llamada nunca cayó. Esa es ministración, apagar esos receptores. Mire, yo lo he repetido muchas veces, hermano, pero Pablo decía, a ustedes les conviene que le repita las cosas, decía Pablo. Por ejemplo, yo no puedo venir y decirle, voy a reprender el espíritu de sexo. Entonces, si empieza a reprender el espíritu sexuado que tenemos, entonces no vamos a tener identidad sexual. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Apagar los receptores. Por eso habla la Biblia de que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, parte del fruto del espíritu es sujetar, apagar el receptor. Saber decir sí y saber decir no. Amén. Que el hombre le sea fiel a su mujer. Administración, tener apagados los receptores. Hermano, yo le conté mi testimonio. Yo bebía Bacardí y ¿cómo se llama? Botrán. Eso era lo que yo bebía. Un receptor bien encendido, hermano. Solo olía yo. Hermano, tremendo. Es que la carne, hermano. Yo no sé, hermano, si usted se ha fijado que en su casa tal vez no hay moscas. Solo pone un pedazo de carne y aquel mosquero, hermano. ¿Se ha fijado usted? Así pasa, hermano, con el receptor. Cuando se enciende, hermano, bling, 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 y las moscas, demonios, hermano, llegan ahí. Entonces, mire, ¿qué hice yo un día, hermano? Yo pasé al frente. Mire, ¿sabe qué hacía yo? Le voy a dar lo que yo hacía. Yo no pasaba al frente parado ni me hincaba. Yo me postraba. Yo me tiraba, hermano, al piso. Ahí está mi esposa que le cuento. Yo me tiraba al piso. A veces me dormía. Ahí me tiraba al piso. Y yo lloraba, hermano. Yo le decía, Señor, arranca de raíz. Hermano, y mire, yo me desvacié. Porque cuando uno llora, desvacía el alma. Y uno se desvacía, pero en la presencia de Dios. Yo no sé cuando usted ha llorado, hermano. Cuando ha llorado bastante, usted y queda como vacío uno, ¿va? Hermano, apagué el receptor. Un día mi jefe me invitó a la casa de la playa de él, hermano. Y a mí como me gusta el mar, porque es que en el mar la vida es más sabrosa. Y voy al mar, hermano, y pone la botella enfrente, hermano. Y plin, lo primero que me vino el receptor, pero estaba apagado. Ahí me di cuenta, 1995. ¿Hace cuánto, hermano? 22 años. Apagado el receptor. Como dirían en Alcohólicos Anónimos, soy alcohólico, tengo 22 años de no beber.
terrible, hermano. Mire, hermano, yo salía con mis amigos, salíamos a bailar, todos con cerveza. A mí no me gustaba la cerveza, solo alcohol. ¿Y por qué se lo digo con libertad ahora? Porque ese receptor ya se apagó. Está apagado. ¿Qué le vengo a decir a usted? Hay que apagar los receptores. ¿A dónde? En la administración. Dios es el único que te puede ayudar. El Señor es el único que te puede restablecer. Tu vida es, hermano, una vida que vale mucho. Tú eres un alma eterna. Y el diablo lo que quiere es arruinarte para que no llegues a la eternidad. Pero Dios te dice: ven, hijo mío, dame tu corazón y Dios te lo va a cambiar. Dios te lo va a transformar y vas a ser eterno. Amén. Hermanos, que perdónenme, pero necesitamos decirle al Señor que nos cambie, entregarle las áreas al Señor. Le voy a poner otro receptor. Por eso el radio en el carro hay que tener cuidado, hermano. Usted va ahí. Hablamos el martes del territorio del ocio. En el territorio del ocio. Qué aburrido me siento. Voy a prender la radio. Tú con él. El tiempo corre, yo te espero, pero tú con él. Y se acuerde la chava, hermano. Bling, se le prendió el receptor, hermano. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Panadol, pastor, rodillol. No, hermano. Ministración. Y pastor, ¿usted cómo se la sabe? Yo la cantaba en la escuela, hermano. No me acuerdo bien de las canciones. Hermano, qué terrible. Pero cuando de repente usted, hermano, la música es terrible, hermano. Y uno oye las canciones. Arráncame la vida. Es terrible esas canciones, hermano. Y ¿sabe qué es lo terrible? Que hasta he oído yo hombres cristianos que dicen: no, hombre, si la música no es dañina. Hermano. Pero qué diferente es, hermano, que usted prenda la radio o que usted lleve su propia música. Yo así hago acá, hermano, porque tanta radio que hay aquí que a veces no hay música que edifica, ¿verdad? Y ya le dije yo que escuché un corito que decía: no contaban con mi astucia, he llegado al cielo. Oh, santo de la gloria. Es el Chapulín el que decía eso, hermano. Hermano, yo ando mi USB ahí, meto mi USB ahí y ya pongo yo el corito, hermano. Hermano, usted solo prende un corito. Renuévame, Señor Jesús. Y usted ve en el carro: ya no quiero ser igual. Y el que está enfrente no avanza, ya está en verde el semáforo. Porque todo lo que hay dentro de mí. Pero si usted no va ministrado, y uno se desquita con el pito. Mire, hermano, yo cuando yo agarro el pito así digo: necesito ministración. Hermano, qué terrible esto. ¿Qué es la administración? Retroceder en el tiempo del lugar donde fui derrotado y dejar que el Señor cambie mi vida y mi corazón. No sé a quién le está hablando el Señor, pero sé que a alguien le está hablando el Señor. Dios mío, el tiempo se me fue, hermano. ¿Qué más? Como estamos hablando de la revelación del tiempo y la eternidad, hay una revelación que tiene que haber aquí en la tierra. Estamos en el año de la revelación. Amén. Vámonos a Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Palabra de Dios para todos. Después de esto, dice Juan, miré al cielo y allí había una puerta abierta ante mí. La misma voz que había escuchado antes y que sonaba como trompeta me dijo: ven aquí y te mostraré lo que va a suceder en el tiempo futuro. Creo que su versión dice: ven acá, sube acá. Pero Juan está en la tierra. Ahí Juan está en la isla de Patmos. Oh, pero dice, mire cómo dice ahí: había una puerta abierta ante mí. Entonces quiere decir que a Juan lo trasladaron del tiempo cronos, del tiempo a la eternidad.
¿Aló, iglesia? Entonces, por eso es, hermano, que tenemos que conocer en qué tiempo te está hablando Dios. Por eso el Señor le decía: Israel, Israel, conoce el tiempo de tu visitación. Conoce el tiempo, porque si Dios te está visitando, aprovecha la visitación. Mire, hermano, a mí me da tristeza. A veces el culto, allá arriba uno está dirigiendo, uno está cantando, y a veces hay una alabanza, hermano, que está, hermano, compenetrándose en nosotros, y esa alabanza nos ministra y nos traslada al cielo, hermano. Hermano, y aquella atmósfera tan hermosa. Yo me siento allá arriba a veces cuando empezamos a cantar, por ejemplo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, santo, mi corazón se une. Yo sabe que siento, hermano, que estoy arriba con los ángeles. Y a veces abro los ojos así para decirle: hermano, levante la mano. Y mira, y digo yo: ¿y qué pasará? Dijo Juan, aquí, hermano, está metido en la presencia. Y le dice el Señor: vete para acá, te voy a mostrar lo que va a pasar en el futuro. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo estamos en el año de la revelación? Pastor, no me ha revelado nada el Señor. Métase con Dios. Si no nos metemos, nunca nos van a revelar nada. Hermano, no le estoy hablando de que concéntrese. No. Se trata de que usted fluya en la presencia, se deje llevar por el río del Espíritu, hermano. Nos dejemos llevar, nos dejemos penetrar hasta lo profundo. Hermano, de repente usted va a empezar a recibir revelación, a tener visiones. Dice Joel 2:28, dice: los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Si usted me viene contando muchos sueños, ya no es joven. Que tengo oídos para oír que oiga. Los jóvenes ven visiones y los ancianos. Entonces, si usted me viene: pastor, bien que yo lo paso soñando, ya no es joven. Es terrible, ¿verdad? Bueno, así dice la Biblia, ¿verdad? Los jóvenes verán visión. Pero lo que le quiero decir es: ¿dónde va a haber eso? Hay un galgal, hay una puerta dimensional, que cuando usted está adorando, cuando usted está alabando, ven acá, y si usted se mete ahí, y hermano, todo lo que queda atrás es el tiempo cronos, y está metido en una atmósfera de eternidad. ¿Me tratan de entender, iglesia? Hermano, ahorita, en este momento, desde que empezó el culto, estamos metidos en una atmósfera de eternidad. Hay sanidades cuando nos reunimos, amén. Hay liberaciones. El Señor nos revela, porque estamos en una atmósfera eterna. Por eso es que yo no entiendo, hermano, cómo un joven en una reunión, en un culto, puede estar chateando cuando se está hablando la palabra del Señor. ¿Aló? Diga conmigo que no hay ninguno. Y si había, ya se salió del chat. Porque todavía no hemos entendido lo que es el tiempo y lo que es la eternidad. Esto es tremendo, hermano. Mire, ahorita que estábamos ministrando la Santa Cena de arriba, 2 ángeles habían ahí. Eso es lo que logré sentir yo. No sé cuántos sabrán, pero yo sentí 2 así, hermano. Porque yo no sé por qué, será porque yo soy así, hermano, pero los ángeles así. Es que, hermano, perdóneme, yo no me imagino los ángeles. No, perdone, dice la Biblia, hermano, que los querubines son grandísimos. Moisés los dibujó en las telas del tabernáculo. Es más, Moisés hizo 2 querubines en la tapadera del propiciatorio, hermano, de 2 metros de alto. Querubines. Los ángeles tienen la estatura de los hombres humanos normales. Algunos tienen alas, otros no. Pero estamos hablando de que eso es una revelación. Hermano, yo no sé si por lo menos una pluma usted le ha visto a un ángel. ¿Sí o no? Ni la pluma. Órele al Señor el año de la revelación. Hermano, hermano, perdóneme, la iglesia del principio miraba ángeles.
Y dice la Biblia que la gloria de la casa postrera. Entonces vamos a ver ángeles, hermano. Por lo menos a Valle de Ángeles, váyase pues. Bueno, ahí Valle de Ángeles, pero ¿de qué ángeles, verdad? Ese valle de qué ángeles será, dice aquel, ¿verdad? La cuestión está que aquí hay una revelación en la tierra. En la tierra trasladaron a Juan. Ay, Dios mío, el tiempo se me va. Los de alabanza suben porque no termino, hermano. A Juan lo tomó el poder del Espíritu Santo, y en el momento que traspasó la puerta de la eternidad, le mostraron el futuro. Ojo, una cosa es tener el Espíritu para poder dar una profecía, para dar una palabra de ciencia, para poder dar una palabra de sabiduría, pero otra cosa es tener un espíritu pitonizo. Dos cosas distintas. Aquí trasladaron a Juan por el Espíritu. Son dos cosas distintas. Algunos estudiosos, teólogos, dicen que en el año 1997, hace 20 años, 1997, en ese tiempo, dicen los estudiosos, se abrió la puerta de la palabra de Dios. Eso dicen, 1997, se abrió una puerta y se empezó a revelar la palabra de una manera poderosa. Hermano, perdóneme, yo antes en Tegucigalpa yo no escuchaba que decían la palabra hebrea del griego de la palabra strong, dice que no, hasta ahora. Sembrando la verdad, se marchita el error. Dele palmas al Rey. Amén. Voy a terminar con esto. Hay bastante que hablar, hermano. Somos preparados por la palabra, ¿verdad? Lo vamos a dejar aquí y vamos a verlo el próximo domingo más profundamente. Éxodo 34-35. Revelación en el cielo. La traducción Nuevo Mundo dice: y los hijos de Israel, mire qué terrible esto, veían el rostro de Moisés, que la tez del rostro de Moisés emitía rayos, y Moisés se ponía de nuevo el velo sobre el rostro hasta que entraba a hablar con Dios, con él. Mire qué interesante esto. Cuando Moisés hablaba con Dios, se transfiguraba, resplandecía. Había una revelación en el cielo. Ahí, hermano, Moisés estuvo 40 días en el monte y le dio el Señor las tablas de la ley. Hermano, perdóneme, ¿se acordaría Moisés de comer ahí? ¿Ah? No se acordaba. Se acordaba de la final de la Champions. Se acordaba, hermano. ¿Cómo habrá quedado el Barça con el Real Madrid? No se acordaba, hermano. Me habrán mandado cuántos WhatsApp ahorita. No, hermano, se acordaba. Estaba metido Moisés. Tan así. Mire, me gustó esa versión, por eso le traje esa versión. La tez de su rostro emitía rayos. Y hermano, el pueblo no lo podía ver porque era una luz. Por eso es que dice Juan 1: en el principio la luz era la vida de los hombres. Qué tremendo. Hay tantas cosas que decir aquí, hermano. Cada vez que Moisés hablaba con Dios, era trasladado a la eternidad. Lo sacaban del tiempo tierra. Es que todavía estoy en el tema, hermano. Lo sacaban del tiempo tierra, del cronos, y lo metían a la eternidad. ¿Sabe qué tan así fue que le dijeron a Moisés: haz conforme al modelo que vistes en el cielo? Entonces Noé apuntó y llevaba, me imagino que llevaba un iPad, hermano, y ahí hacía todos los apuntes, hermano. Y se vino. Vamos a ver, hacía retroingeniería. Y se venía a la tierra y hágame así, esta para acá, dice, las argollas del templo, del tabernáculo, porque así lo vi en el cielo. ¿Sabe a quién otro se lo llevaron así? A David. David subió al cielo y vio las órdenes sacerdotales.
cuando David regresaba, hermano, decía: bueno, vamos a hacer 24 órdenes de sacerdotes. Subió al cielo y miraba que habían 4 serafines. Y entonces bajó David y dijo: hay que poner 4 directores. Y lo hacía, hermano. ¿Cuándo lo hacía David? Cuando David danzaba alrededor del arca. Cuando David tocaba el arca, se lo llevaban. Llevaban a la eternidad. David vio su pasado, y allí, hermano, en el arca, y David le decía al Señor: líbrame de los pecados que me son ocultos, porque ya le habían mostrado muchos pecados anteriores. Es más, cuando tocaba el arca David, hermano, usted puede leer el Salmo, creo que es el 51 si no me equivoco, le mostraron la crucifixión de Cristo. Lo trasladaban. Revelación del tiempo a la eternidad. Ay, pastor, yo quiero que Dios me use así. Fácil. Metámonos en la presencia. Hay tanto que hablarle aquí, hermano. Bueno, le voy a dar los versículos para que lo lea en su casa. Segunda de Samuel 7, del 1 al 29. A Noé, capítulo 6 de Génesis, del 11 al 22. Ya no lo vamos a leer por el tiempo. A Noé se lo llevaron al cielo y le dijeron: mira, estas van a ser las dimensiones del arca. Hermano, existían universidades cuando estaba Noé. Y hermano, y Noé era carpintero, era albañil, era ingeniero, topógrafo, de todo. Hizo el arca. Y no se metió una tan sola gota de agua. ¿Por qué? Porque lo llevaron al cielo. Y miró. Hermano, yo le aseguro que si a usted y a mí nos trasladan ahorita mismo al cielo y nos enseñan cómo es nuestra casa, usted regresaría y dice: chicala, me falta bastante para terminar de construir. Tenemos que pedirle al Señor. Voy a terminar aquí, hermano, perdóneme, lo vamos a dejar aquí. Voy a concluir con algunas cosas. Yo escribí algunas cosas. Cristo tenía salida, hablamos de esto, desde la eternidad, cumpliendo tareas de supervisión como embajador, como mensajero, como melec. La segunda salida de Cristo fue cuando se tabernaculizó en un cuerpo tomando forma de hombre para salvarnos de la muerte segunda. La muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Obviamente todos tenemos que morir una vez, pero la segunda no. 3. La tercera salida se realizará cuando venga como rey. La epifanía vendrá con vara de hierro en su segunda venida. Todo ojo, aún los que fueron trastocados genéticamente, van a verlo. Va a ver, hermano, esto es interesante, hermano. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que nosotros, yo se lo vuelvo a repetir, hermano, nosotros venimos con Él. Amén. Nosotros venimos con Él. Bueno, ¿qué más? Apunté 3 cositas más. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos tareas que deben llevarse a cabo en nuestra vida a fin de que nuestra alma sea perfeccionada. Una de ellas es la administración. Tiempo, retroceder en el tiempo. Ministrarse es irse atrás. A veces, hermano, uno está en la administración y: hermano, y fíjese que me pasa esto, pastor, me sucede esto. ¿Qué ha hecho anteriormente? ¿Qué hizo anteriormente? Algo hizo. ¿Qué compró? ¿Qué se puso? ¿A qué lugar fue? ¿Qué cosa compró y la llevó a su casa? Eso es administración. No es venir a poner el chisme, no es venir a poner el chambre. Eso no es administración. Este es el tiempo de la visitación de Dios, en la cual su palabra ha sido abierta para todo aquel en quien Dios se complace, y así obtener revelación por medio de su Espíritu. Y por último, la búsqueda continua en oración, ayuno y adoración a Cristo va a hacer que vivamos continuamente en Canaán espiritual, lugar en el que solamente los maduros espirituales pueden recibir revelación de Dios. Termino. Primera de Pedro 5:6. No sé cómo estoy con el tiempo. Creo que estoy bien. ¿Sí? Primera de Pedro 5:6. Voy a leer la versión Húneman.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte. ¿En qué? ¿En qué? En tiempo de visitación. Póngase de pie esta noche delante del Señor. Vamos a orar. Vamos a pedir que